Bueno, muy buenos días. Ofrezco excusas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido y pues vamos a iniciar de nuevo la charla. Afortunadamente no estaba tan avanzada. Quiero en primer lugar agradecer al Grupo Italcol por permitirnos compartir con ustedes estas experiencias con respecto al manejo de nuestra línea reproductora aquí en Colombia. Y quiero también ofrecer excusas porque muchos de los puntos que vamos a hablar acá ya fueron tratados en conferencias anteriores. Obviamente el enfoque de la reproductora siempre es uno, pero nosotros tenemos cada uno como línea genética unos parámetros específicos que consideramos son importantes, se deben tener en cuenta para un buen desempeño del animal a nivel de campo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar ya con la conferencia. Obviamente nosotros cuando trabajamos en el área de reproductoras tenemos establecidos por parte de las compañías unos objetivos generales. Nos dicen, señor, usted como director de producción, como gerente técnico, debe generar una alta productividad en mis animales, una muy buena cantidad y calidad de pollitos, una muy buena producción de carne acumulada. Nosotros para eso, a nivel técnico, debemos tener unos objetivos específicos que básicamente están asociados a diferentes parámetros. Sincronización sexual, una muy baja mortalidad de los animales, altos picos de producción, una muy buena persistencia, unos muy altos nacimientos y obviamente a tratarse de un negocio, pues tenemos que optimizar el insumo más costoso que es el alimento, es decir, buscar muy bajos consumos. Vamos a tratar rápidamente el enfoque de lo que nosotros como COP Bantres determinamos son los puntos específicos a tener en cuenta para un óptimo desempeño de las aves en campo. En el área de cría y desarrollo tenemos estas variables que ya fueron tratadas también anteriormente, pero vamos a dar un enfoque específico para cada uno de los tipos de animal. Perfil de crecimiento, uniformidad, oscurecimiento y vamos a hablar algo del fotoestímulo. Respecto al crecimiento de los animales, vamos a dividir la etapa del levante en 6 secciones diferentes. Cada sección va a corresponder aproximadamente a 4 semanas. A las 2 primeras secciones las vamos a denominar el de crecimiento o desarrollo de inmunidad de los animales, donde hay un crecimiento bastante fuerte. Hay una consolidación del sistema musculoesquelético en una muy buena proporción. La segunda porción la denominamos de pubertad inicial, que la consideramos inicia en la semana octava y se prolonga hasta la semana 16. De entre la semana 16 y 20 consideramos que el animal se encuentra en la pubertad media y finalmente la pubertad final que va desde la semana 20 hasta la 24. Cada una de estas etapas tiene un perfil de crecimiento diferente. Entonces, las primeras 4 semanas consideramos que es de crecimiento rápido para nuestras aves. De la semana cuarta a la 12 es un crecimiento de mantenimiento y para ello obviamente tenemos que tener unas estrategias específicas, especialmente en consumo. De la semana 12 a la 16, un crecimiento controlado, es decir, ya los animales empiezan a generar un poco más de ganancia de peso. En esta etapa de mantenimiento, lo que se busca es, como COP siempre ha comentado, adormecer al pollo. El potencial que tiene el animal es de un pollo de engorde. Entonces tenemos que matar ese potencial inicialmente para poder volverla una reproductora. Después del crecimiento controlado ya viene un periodo de un crecimiento mucho más acelerado que se considera viene desde la semana 16 hasta la 20, aunque puede considerarse también que llega hasta la 24, pero después de la semana 20 y hasta la 24 consideramos importante esto como la etapa en la cual el animal genera sus reservas, el depósito graso, para poder persistir en producción. Después de la semana 16, tenemos todo el inicio de la cascada hormonal. Aquí obviamente son circunstancias y son variables que tenemos que controlar para evitar que los animales tengan o un retraso o una precocidad en el inicio de producción. COP ha tenido establecido, y así están nuestras guías de manejo, unos parámetros específicos de conformación de pechuga dependiendo de la edad en la cual se encuentra el animal. Aquí tenemos las diferentes edades y aquí encontramos el porcentaje de participación que debe tener cada una de estas conformaciones para ese momento específico del animal. Entonces, por ejemplo, en la semana 19 nosotros recomendamos que el 60% de los animales tengan una conformación de pechuga tipo 3 y un 40% perdón, un 30% en conformación tipo 4. Con respecto a la reserva grasa, pues
Se hacen mediciones grasas igual a como se hacen para otros tipos de aves, pero consideramos también importante que a través de la palpación, para no utilizar un método invasivo, a través de la palpación de los huesos del isquion, podemos determinar si esta reserva grasa está siendo adecuada o no. Muy bien. En las primeras 4 semanas vamos a tener en cuenta varios parámetros, las condiciones de cría. Importante en esta etapa, las 2 primeras selecciones por peso. La primera selección que se recomienda se haga durante la primera semana de edad, a los 6 o 7 días. Y la segunda, anticipadamente, alrededor del cierre de la semana cuarta. Y obviamente vamos a buscar conformación de los animales. Todos conocemos, aquí en Colombia es muy común recibir los animales en un círculo completamente empapelado. En otros países muchas veces no se hace, entonces se recomienda que por lo menos el 50 al 60% del área de cría tenga papel, con el fin obviamente de dar una muy buenas condiciones de temperatura a los animales. Y algo que es muy interesante es procurar programar entre 2 y 4 gramos de alimento en la cantidad de ración que se sirve en el papel, con el fin primero de buscar que el animal se estimule y segundo de no desperdiciar alimento. Entonces es un parámetro importante que podemos tener para la alimentación en el papel durante los 3 primeros días de edad. Ya el tercer día, pues debemos garantizar que lo que nosotros queremos como objetivo de cría y de temperatura, pues se cumpla y pues debemos buscar los recursos posibles que tengamos para garantizar que esto suceda. Aquí tenemos una tabla, ustedes no me voy a detener en mencionarla, sobre las temperaturas recomendadas para nuestra línea hasta más o menos la tercera semana de edad. Las densidades en cría no son muy diferentes a las que se manejan con otros animales. Inicialmente se pueden manejar entre 50 y 70 veces por metro cuadrado y se va disminuyendo esta densidad hasta alrededor de la tercera semana, donde se sugiere tener entre 10 a 15 animales por metro cuadrado y las estrategias que se utilicen para incrementar o para dar el espacio total en el galpón, pues ya depende de lo que cada compañía determine de acuerdo a sus condiciones climáticas y a sus condiciones específicas de manejo. Puntos clave también en este momento, peso corporal ajustado a la guía. Es importante tener en cuenta COP tiene un peso objetivo de 550 gramos. Son animales a los que les exigimos crecer bastante porque esa es la conformación del animal. Pero muy importante que ese peso no se vaya mucho más allá de 550 gramos. Básicamente estamos hablando de que la recomendación es que se vaya máximo 1.5% por arriba, con el fin de poder hacer un muy buen control de peso en el resto del levante y no arriesgarnos a perder uniformidad. Estas son oportunidades de oro. Esta etapa de la primera a la cuarta semana es una oportunidad de oro para recuperar aves de bajo peso. Por eso la importancia también de hacer de manera precoz, de manera rápida, ese primer grading, primera selección, que estamos hablando de hacerlo alrededor de los 6 o 7 días de edad. Y también muy importante, iniciar el programa de oscurecimiento, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Con respecto al espacio del comedero, pues hasta la semana 12 el animal, ustedes, como comentamos anteriormente, recuerdan que tiene un crecimiento muy acelerado también. Obviamente aquí tenemos un periodo de crecimiento controlado, pero el animal sigue creciendo y va exigiendo espacio de comedero. Estos son los espacios recomendados por nosotros, por guía genética, buscando que a partir de la semana 12 ya se dé completamente el espacio a nivel del galpón. Sin embargo, la experiencia aquí en Colombia y de algunos otros países nos indican que a veces mucho no es tan bueno. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces en animales que tienen una alta conversión, una alta voracidad y muy poco alimento para ofrecer, pues dar mucho espacio de comedero puede no ser tan favorable. Al contrario, puede afectar directamente la uniformidad, que obviamente pues eso sí nos va a impactar directamente la producción. Entonces esta tablita resume básicamente unas estrategias de incremento de espacio de comedero un poco más pausadas, buscando específicamente no perder uniformidad en los animales. Aunque ustedes ya conocen esto de lo que vamos a hablar, pero estas son estrategias que han utilizado varias compañías respecto a la estrategia o al uso del grading de primera semana. Esta compañía, por ejemplo,
tiene como estrategia colocar unas cortinas, hacer unas divisiones manuales y los operarios van clasificando a los animales de manera manual en cada uno de los rangos que ellos consideren que deben sacar. Esta otra compañía se especializó y utiliza un sistema de rampas que básicamente es lo mismo que se ve acá por clasificación, donde los animales llegan, se pesan y para evitar traumas, pues se llevan a un círculo para hacer una clasificación adecuada. Esta ya es una, digamos, una metodología más clásica en la cual una sola persona hace la clasificación y la distribuye en diferentes canastas. Este es un pequeño video de una compañía de aquí, del centro del país, donde se ve realmente cómo tiene bien establecido este manejo. ¿Por qué es importante llevarlo a cabo? Básicamente por dos variables. Es una herramienta fundamental para evitar pérdidas fuertes de uniformidad. Nosotros con este grading de primera semana no vamos a mejorar uniformidad. Lo que vamos a hacer es impedir que los animales pierdan mucha uniformidad hasta que llegue su segunda clasificación hasta la cuarta o quinta semana de edad. Y otra de las estrategias u otro de los objetivos es sectorizar las poblaciones de acuerdo a la voracidad y a las edades de las abuelas. Nosotros como Casa Genética, aquí en Colombia, las dos que existen, las tres que existen, pues tenemos la entrega de los lotes con base en el tamaño o la edad de las abuelas. Eso nos ayuda obviamente a sectorizar que la población sea relativamente homogénea por cada tamaño que se entregue. Sin embargo, dentro de cada tamaño, pues vamos a tener una proporción de animales que son mucho más voraces y va a tratar de segregar a los demás. Por eso es importante en las clasificaciones para segregar esos animales por voracidad y así mantener una uniformidad adecuada. La sugerencia que se hace, como lo decía el doctor Amén en su conferencia anterior, inicialmente es una división en 4 rangos de peso. Entre la quinta y octava semana hay estas dos variables que son importantes, unos manejos que consideramos obligatorios y la realización del tercer grading, que nosotros como COP lo recomendamos se haga alrededor de la octava semana de edad. ¿Cuáles son esos manejos obligatorios? Los perfiles de peso deben estar ajustados a la guía, máximo un 1.5%. Como les comentaba, COP busca un peso de 550 gramos a cuarta semana, entonces una variación importante de peso a esa edad pues sería crítica por la dificultad para que los animales se encuentren en uniformidad. Y una situación importante es que el alimento de iniciación lo debemos utilizar hasta la cuarta semana de edad, pero a partir de la quinta y hasta la semana 15 debemos utilizar un alimento de levante o de crecimiento. Sin embargo, algunas compañías lo han trabajado hasta la semana 17 sin ninguna dificultad, buscando dar un poco más de consumo a los animales. Un manejo disciplinado del oscurecimiento indiscutiblemente es fundamental. Un poco más adelante vamos a ver unas bases del por qué el oscurecimiento es tan importante. Y como les decía, la realización de este tercer grading, que debe hacerse por lo menos en 5 categorías. Y respetar los espacios de comedero y bebedero de los que ya hablamos anteriormente. Entre la semana 9 y la 12 se debe hacer principalmente el cuarto grading en la semana 12, unas muy buenas prácticas de alimentación y obviamente medir la conformación de los animales. ¿A qué nos referimos con buenas prácticas de alimentación? Esto es un lote, un grading que tuve oportunidad de hacer hace ya un tiempito cuando estaba empezando en reproductoras y quedó muy bien hecho. Si ustedes ven aquí, los animales se ven muy homogéneos, muy uniforme el tamaño de la población, pero al otro día cuando fuimos a ver cómo era la calidad de la alimentación, nos encontramos con cosas que van directamente en detrimento de ese trabajo que acabamos de terminar. Y es, por ejemplo, hay muchas, a pesar de que los animales se distribuyeron, ya no tienen espacio. Y aparte de que tienen poco espacio de comedero, hay unos que definitivamente pues no están operando y pues aquí sí tenemos que garantizar que definitivamente esto funcione de una manera adecuada. Esta es una distribución nuevamente ya mucho más tecnificada en comederos automáticos, donde vemos lo que queremos realmente y es que todas las aves lleguen al comedero de una manera cómoda, sin peleas y buscando así una mejora de la uniformidad. Sin embargo, aquí en Colombia, pues de manera general también se manejan comederos manuales con muy buenos manejos. Esta fotografía me la compartió muy amablemente el doctor Mejía de Aviara, una compañía de aquí en Colombia, de la zona del Valle del Cauca, donde vemos una excelente distribución de los animales al momento de la alimentación y se tiene la estrategia para esta compañía de lo que ellos mismos han denominado
la alimentación tipo girasol. Es decir, ustedes ven que aquí no hay ningún animal, algunos que otro comedero, de pronto falta algún animal, pero de manera general están muy bien distribuidos, representando obviamente la imagen de esta flor. De la semana 13 a la 21 hay unas consideraciones importantes que debemos tener con respecto a las ganancias de peso, la medición de la conformación, que vamos a hablar un poco más adelante, y la realización del quinto grading, que se debe realizar, lo sugerimos que se haga alrededor de las 15 semanas de edad. Ustedes dirán, sí, son muchos grading, sí, tienen razón, pero las aves son, por su capacidad de conversión, tienen una alta predisposición a perder uniformidad con regulares manejos. Entonces, debemos optimizar los manejos y optimizar las clasificaciones para que el animal tenga un desempeño productivo adecuado. Cuando nosotros hacemos grading, ¿a qué nos enfrentamos? En el grading de cuarta semana, digamos que hablando ya del segundo grading, nosotros vamos a encontrar en la población diferentes partes. Tenemos animales livianos, que es el color rojo, animales medianos, que es el color verde, y los animales pesados, que son el color oscuro, el color negro. Cuando nosotros hacemos la clasificación, lo que debemos buscar en el caso específico de COP es que las aves que salieron con diferentes rangos a la cuarta semana se lleven al peso de la guía a la octava semana. En el grading de octava semana tenemos lo mismo, una clasificación, animales grandes, medianos y pequeños, y debemos buscar que estos animales también busquen el peso de la guía en la semana 12. De la semana 12 a la 15, la estrategia no es diferente. Debemos buscar que los animales livianos se peguen al peso de la guía, los que tienen promedio continúen con este promedio y las aves pesadas que se peguen también al peso de la guía. Sin embargo, de la semana 15 en adelante, la estrategia cambia. Cuando nosotros hacemos el grading de semana 15, lo que debemos buscar es que las aves medianas pues continúen su tendencia de ganancia normal, las aves livianas vayan ajustándose al peso de la guía alrededor de semana 20 o 21, pero las aves que en semana 15 fueron pesadas deben mantenerse sobrepesadas en una proporción similar a la que obtuvieron. Es decir, no podemos pensar que estos animales se peguen al peso de la guía, porque allí vamos a tener dificultades tanto en el arranque como en la producción. Las estrategias de consumo, como ya lo mencionamos, pues obviamente deben cambiar a la semana 15 y los animales que están pesados pues deben recibir un alimento acorde a lo que estamos buscando y es acorde a que busquen o tengan un sobrepeso también similar al que tuvieron la semana 15 alrededor de la semana 20. Las ganancias de peso en promedio para COP entre la semana 16 y 20 deben ser del 36%. ¿Por qué decimos promedio? Porque estas estrategias cambian. Cambia porque si yo tengo animales livianos, animales muy pequeños, y los hago ganar un 36%, pues este animal va a seguir quedando por debajo del peso de la guía. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Estos animales livianos pueden ganar 38, 38 y medio, 39%, lo que sea necesario para que los animales se peguen al peso de la guía, como lo comentamos anteriormente. Y en los animales pesados, esta ganancia puede ser un poco inferior, 34 y medio, 35, que no está mal siempre y cuando, como les digo, el sobrepeso se mantenga con respecto a lo que tuvieron en semana 15. Para lograr esta ganancia de 36% promedio, debemos tener un consumo, aproximadamente un incremento del consumo de alrededor del 44%. Obviamente esta etapa es fundamental también, ¿por qué? Porque vamos a preparar las aves para el fotoestímulo. De la semana 21 a la 24, que ya es la etapa que comentábamos de acumulación grasa, tenemos variables importantes como el fotoestímulo, obviamente también el apareamiento. Hay unos incrementos de consumo que son discretos, como lo vamos a ver posteriormente, pero los animales siguen ganando de una manera adecuada y la conformación va cambiando como lo vimos anteriormente. Entre la semana 21 y 24, como les digo, vamos a hacer el oscurecimiento y el fotoestímulo, pero vamos a hablar de él un poco más adelante. Tomando nuestro cuadro de referencia, vamos a mirar los consumos con los cuales nosotros debemos manejar nuestras aves COP. Durante las primeras 4 semanas, como dijimos, un crecimiento rápido, los incrementos son bastante altos de una semana a otra. Aquí, a partir de la semana quinta, cambiamos al alimento de levante hasta la semana 15 o semana 17.
Y aquí los incrementos de alimentos son mucho más discretos. Ustedes ven, esta es la etapa de mantenimiento de la que hablábamos al inicio de la conferencia. Encontramos incrementos un poco más discretos, solamente de 1 o 2 gramos. Y después de la semana 13 iniciamos con un crecimiento controlado, pero ya con descensos o incrementos en el ofrecimiento de alimento, buscando que el animal tenga un desarrollo compensatorio. Este crecimiento va, como les digo, prácticamente hasta la final del levante, pero estos incrementos fuertes se manejan hasta la semana 20. Entre la semana 21 y la 24, esos incrementos deben ser un poco más discretos, pero esto no quiere decir que el animal no vaya a ganar un peso también adecuado, porque ya lo traemos muy bien perfilado desde el levante. Hablando de la estructura o de la conformación de la pechuga, pues esto es lo que nosotros debemos buscar. Si nosotros conseguimos los objetivos de peso a la semana cuarta, encontramos una pechuga tipo 4, luego adormecemos o matamos ese pollo que trae la gallina, la convertimos de una pechuga 3, buscando que en la semana 12 tengamos una pechuga 2 principalmente, y de nuevo a partir de la semana 12 hasta el final del levante, buscamos que esa pechuga vuelva a rellenar para que el animal tenga una reserva suficiente para poder iniciar producción. Muchas veces lo que nosotros queremos que nos hagan no es lo que nos están haciendo. Entonces es importante que evaluemos realmente qué está pasando con nuestros lotes. Este es un análisis del comportamiento de los lotes que tuvieron un desempeño no tan favorable aquí en Colombia, y este es el perfil de crecimiento de las aves que tuvieron un desempeño productivo sobresaliente. Esto, la línea punteada roja es la guía, y esta es simplemente la diferencia porcentual que tenemos en cada una de las etapas del animal. Si nosotros cruzamos estas dos líneas y miramos cuál es la parte crítica, aquí encontramos parte de la explicación del por qué estas aves que no fueron exitosas no lograron los objetivos que estábamos buscando. Y son principalmente porque no respetaron las curvas de crecimiento, especialmente después de la semana 12. Digamos que mantener al animal un 1%, como decíamos anteriormente, por debajo del peso de la guía hasta semana 12 no es crítico. De hecho, durante el resto del levante tampoco, pero mantenerlas más allá, después de la semana 12, pues sí nos trae consecuencias nefastas para la producción. En una de estas compañías que tenía uno de estos lotes que no fueron tan exitosos, hicimos una medición de la conformación de la pechuga a la semana 16. Se tomaron diferentes corrales y en resumen lo que encontramos fue esto. Encontramos que cuando la guía nos sugiere que debemos tener un 40% de pechuga tipo 2, perdón, teníamos prácticamente un 63%. Es decir, los animales estaban subconformados. Las pechugas estaban no lo suficientemente desarrolladas que estábamos esperando para esta edad. Si nosotros miramos otra compañía a la misma edad y hacemos la misma medición, lo que buscamos o lo que vimos en este caso es que la conformación está más ajustada a lo que realmente estábamos esperando. De hecho, en esta medición encontramos ya animales que tienen una conformación de pechuga tipo 4, porque los animales ya se están preparando para el inicio de producción. Con respecto a la uniformidad, ya trataron estos temas en conferencias anteriores, pero realmente lo que queremos es que la pelea sea pareja, ¿sí? No podemos pretender que un individuo pequeño eh, pelee o discuta o trate de ganarse la vida con un individuo más grande, porque obviamente nunca lo va a lograr. Para eso, obviamente, hay estrategias como los grading, de los que ya hablamos anteriormente. Estas fotografías pues, son más que repetidas, pero hay una situación importante que debemos tener en cuenta. No solamente para Colombia, digamos que esta situación no es tan crítica, porque en realidad aún aquí en Colombia gozamos de una gran ventaja y una bendición, y es que tenemos todavía un recurso humano importante. Sin embargo, no en todas partes está sucediendo esto, y por eso debemos adaptarnos nosotros a lo que la tecnología nos pueda ayudar para tener unos buenos manejos de uniformidad. Este es un dispositivo que tenemos ya aquí en nuestras granjas de abuelos. Es un dispositivo de origen brasilero, también lo tenemos a nivel de bisabuelos en nuestras granjas en Brasil, y funciona de una manera muy interesante. Quiero compartirles el video. Como ustedes se dan cuenta, pues es
es un sistema diferente, un sistema interesante, no ocupa mucho espacio y en realidad, por lo menos para nosotros, aquí en nivel de las abuelas, nos ha servido de una manera bastante importante para conservar la uniformidad. Obviamente, pues tomando en cuenta que el recurso humano en algún momento comienza a escasear, más a aquel recurso humano que le guste hacer este tipo de trabajos, porque desafortunadamente ya no mucha gente quiere trabajar en el campo. Estos son los objetivos de uniformidad que tenemos como cualquier línea genética, tratando de dar a nuestros clientes un objetivo al cual llegar. Este es el comportamiento de la uniformidad de los lotes que no tuvieron tan buen desempeño productivo, como lo comentábamos anteriormente, la gráfica que vimos del perfil de crecimiento. Y este es el perfil de las uniformidades de los lotes que tuvieron los mejores resultados en Colombia. Si nosotros vemos, hay parámetros interesantes. Yo pienso que muchos de nosotros estamos familiarizados con medir cómo está la uniformidad en diferentes etapas. Miren esta uniformidad tan interesante acá, de la semana quinta a la 24, una uniformidad promedio del 86%, pero miren más aún más interesante, de la semana 13 a la 24, la uniformidad promedio fue del 90%. ¿Que se puede alcanzar? Sí. ¿Que necesita mucho trabajo? Indiscutiblemente, pero es algo que definitivamente tenemos que llevar a cabo para que los animales tengan un desempeño productivo sobresaliente. Vamos a hablar un poco del oscurecimiento y sus bases fisiológicas. Las reproductoras pesadas, contrario a lo que pasa en las ponedoras, la reproductora pesada tiene un comportamiento estacional en la reproducción. Es decir, la reproductora pesada se comporta igual que un animal silvestre, buscando las mejores épocas del año para la reproducción. ¿Esto qué pasa? ¿Qué significa? Que los animales, o todos los animales en la naturaleza, nacen fotorrefractarios. Es decir, ellos no responden a la luz para el inicio de producción, pero se tornan fotosensibles, es decir, son capaces de responder a estímulos lumínicos después de la exposición a días cortos. Días cortos se considera que son días que tienen 8 horas o menos de luz. Ese proceso natural, en la naturaleza, pues obviamente está asociado a la primavera, que los animales buscan para que haya un desempeño productivo adecuado, o reproductivo adecuado, perdón. Entre más tempranamente se expongan las aves a días cortos, más rápidamente se presenta la fotosensibilidad. Y eso es lo que queremos buscar. Y el fundamento del por qué el oscurecimiento se debe hacer de una manera tan rápida como la cuarta semana es esta. Y es que las aves reproductoras, esto está ya registrado por varios autores, necesitan por lo menos entre 18 y 20 semanas de días cortos para reconocer un día largo. Entonces es importante que ese oscurecimiento inicie muy tempranamente para que al momento del fotoestímulo pues tengamos una fotosensibilidad ya adecuada. ¿Cuál es nuestra recomendación en los programas de oscurecimiento? 16:8 o 24:0, 16 horas de oscuridad con 0 lux y 8 de penumbra con máximo 10 lux, y en lo posible 24 horas de oscuridad y completa penumbra. A muchas personas les cuesta dificultad y obviamente es comprensible por el tema del manejo del ambiente, pero han habido estrategias de algunas compañías de aquí en Colombia que definitivamente nos indican que las cosas se pueden hacer de una manera eficiente sin sacrificar la ventilación. Esto es simplemente un galpón de reproductoras como quisiéramos verlo, y pues para los que no me creen, efectivamente ahí hay gallinas, como se pueden dar cuenta. Y hemos llegado a unos grados de especialización aquí en el país muy interesantes respecto al oscurecimiento. Esta, por ejemplo, es una compañía de aquí del centro del país que incluso ya implementó trampas de luz a nivel de las entradas del galpón, buscando efectivamente que los animales durante ningún momento de su etapa de levante tengan un estímulo inadecuado que nos pueda generar obviamente un desarrollo sexual de su uniforme. Esta es una compañía también, esta es una compañía aquí en la Sabana de Bogotá, donde ustedes ven que las paredes son bastante altas. Ellos manejan un sistema de cortina con una ventilación. Claro, hay cosas que se pueden mejorar, pero ellos manejan este sistema de ventilación durante 8 horas del día y luego hacen simplemente un cierre de las cortinas y obtienen un muy buen oscurecimiento. Entonces, es interesante también conocer lo que hacen los demás. Este video fue cortesía del doctor Joairo Mejía y del doctor Juan Valderrama, también de Aviara. Son granjas en el Valle del Cauca que están cercanas a los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces quiero compartir con ustedes acerca de cómo se puede hacer un oscurecimiento que, sin ser 100% cero lux, pues trae unos excelentes beneficios para buscar lo que estamos buscando en el animal, un desarrollo sexual adecuado. Ustedes ven, hay
hay algo de ventilación en la parte inferior. Las cortinas, las mallas no tienen una cortina que les interrumpa el paso de viento, y el oscurecimiento dentro del galpón, pues definitivamente es el adecuado. ¿Cuáles son los errores frecuentes que encontramos a nivel de reproductoras con el oscurecimiento? Errores de infraestructura, errores simples, como por ejemplo no colocar aquí una cortina de traslape para evitar que el viento, perdón, que la luz entre por las esquinas. Otras situaciones en las que hay galpones en las que tienen tejas o techo transparente para dar un estímulo de luz adecuado en producción, no son bien cubiertos, y obviamente esto va a generar una desuniformidad en el desarrollo sexual de los animales. Y otras, como en este caso de compañías que por una alta inversión económica, pues no pueden tener la infraestructura adecuada. Sin embargo, pues hacen lo posible porque el tema funcione bien. Pero el error más común el error es que: doctor, es que estaba haciendo mucho calor, entonces le bajé la cortina. No, doctor, lo que pasó es que se estaba haciendo una vacunación y me tocó bajar la cortina porque no estaba viendo bien. No, doctor, es que se me hizo un mojado, pero lo bajé solamente 5 minutos, o sea, no fueron 5 minutos, fue antes de que usted llegara para poder sacar esta cantidad de cama mojada que tenía. Entonces, estos errores del es que son los que principalmente tenemos que corregir. Con respecto al fotoestímulo, hay una situación importante. Esto comenzó desde hace muchos años a través de este animalito, el junco migratorio. Es un animal originario de Sudamérica y de Centroamérica y la parte sur de Estados Unidos. Y Rowan, en el año 1921, se llevó un animalito de estos y le dio luz suplementaria para ver si ponía huevos, y lo logró. Entonces, a raíz de esto salieron muchísimos estudios que definitivamente avalan el hecho de poder oscurecer y dar una luz adicional para que los animales, 11 horas después de que se ha dado el primer día largo, generen su fotosensibilidad y den una respuesta a la luz. ¿Cuáles son los requisitos del fotoestímulo en COP? Y es importante tenerlo en cuenta porque cada línea genética tiene sus variables y es importante conocerlas. Para COP es indispensable que se cumplan dos requisitos fundamentales. Primero, que se tengan por lo menos 147 días cumplidos, es decir, que esté cerrada la semana 21. Y el otro requisito es que los animales pesen sin alimento y sin agua en buche entre 2.530 y 2.550 gramos de peso. Es por eso que ustedes se dieron cuenta que recientemente las guías de COP modificaron sus guías de peso con alimento y con agua en buche. Hasta el año 2017 tal vez, las guías hablaban de pesar animales en húmedo a partir de la semana 21. Ahora no. El caso de la hembra se debe llevar a partir de la semana 23, es decir, solamente 23 y 24 con alimento y agua en buche, para que la semana 21 sea con peso seco, de tal manera que logremos garantizar que este peso sea real. En los países ecuatoriales, si la uniformidad es muy buena, no hay necesidad de dar luz suplementaria, pero en los países donde esto sí, digamos, no ocurre de una manera tan frecuente, o los sistemas de oscurecimiento no son los mejores, se sugiere hacer este programa de oscurecimiento, ese programa de estímulo de luz. No hacerlo todo de golpe. Es decir, en la semana 24 dar 1 hora, 13 horas, la semana 26 otra hora para un total de 14, y en la semana 28 otra hora para un total de 15. Son muy pocas las compañías que están llevando las aves a 16 horas de luz. Aquí en Colombia, de hecho, hay muchas compañías que no manejan programas de luz adicional, también con muy buenos resultados. Pero esto en realidad ya prácticamente ninguna compañía lo tiene. Con respecto a la producción, son estos tres las variables que nos parece importante tener en cuenta: reserva grasa, incrementos a pico y retiros de alimento. Obviamente la reserva grasa está asociada a la conducción adecuada del lote de la semana 22 a la 24, donde se busca que haya una acumulación de grasa en los huesos pélvicos, como lo vemos acá. Esto que nosotros veíamos hace muchos años, esta foto tuve oportunidad de sacarla ya hace bastante tiempo, donde encontramos esta reserva grasa como un cordón. Esto desafortunadamente en las líneas modernas ya no se encuentra. Estas son aves que tienen 29 semanas de edad, ambas. Observen que esta línea de grasa, pues obviamente en las aves actuales, pues no tienen una conformación tan directa con lo que teníamos anteriormente. La reserva grasa pues sigue siendo obviamente a nivel abdominal pues un parámetro a medir, pero obviamente pues son métodos invasivos los que debemos utilizar, que pues indiscutiblemente funcionan bastante bien.
Este es el caso de una compañía que tiene muy pobres persistencias, muy buenos picos de producción, pero muy bajas persistencias. Este lote COP, aquí tenemos tres lotes COP de diferentes edades, de 47, 42 y 33 semanas, y observen el bajo grado de reserva grasa que se tenía. Animales que a la semana 47, cuando normalmente se pueden esperar alrededor de un 3% de reserva grasa, tenían solamente 1,7. Este lote de 42 semanas, que a esta edad también debería tener por lo menos un 3%, tenía solamente el 0,9, y este con 33 semanas que tenía solamente 0,8. Obviamente, pues esto sí impacta directamente en la capacidad del animal para persistir, porque simplemente se le agota su fuente de energía. Es importante que cuando hagamos las mediciones de reserva grasa con métodos invasivos sacrificando a los animales, pues tengamos en cuenta también esto, y es el peso de la pechuga, para saber si verdaderamente nuestra falla en la reserva grasa fue porque le faltó comida al animal o porque la dieta que estamos dando es rica en proteína y tenemos una pechuga que puede ser más grande de lo que quisiéramos. De manera general, buscamos que el peso de la pechuga esté entre un 21 y un 23% respecto al peso corporal, pero hemos encontrado casos en los que incluso hemos tenido lotes con 28% de peso de pechuga. Eso indiscutiblemente pues está influenciado directamente por proteína alta a nivel de las dietas de prepostura y postura. Incrementos a pico. Ayer también ya uno de los conferencistas mostró una tabla de COP. Estas son nuestras sugerencias. Buscamos que a la semana, perdón, que al 75% de producción estemos entre 440 y 470 kilocalorías, como promedio 460, pero tenemos unas tablas sugerencia para nuestros clientes, y es básicamente con base en la energía que queremos que el animal coma. Como ustedes se dan cuenta acá, un consumo al 75% de 456 kilocalorías, pues las personas tengan una estrategia sobre cómo subir el alimento en gramos, dependiendo obviamente del consumo con el que hayan terminado su levante. Estas estrategias pues simplemente buscan algo que se comentó el día de ayer, y es que hasta el 40% de producción los incrementos sean discretos de 2, 3 o 4 gramos, dependiendo de la cantidad de gramos, como dijimos anteriormente, con el que hayan terminado el levante, y a partir del 50% ya consumos mucho más altos. Sin embargo, aquí en Colombia, a pesar de que hemos llevado lotes aquí al 85% con 473 kilocalorías, los lotes que son sobresalientes acá con 89, 90% de pico, logran en algunos casos incluso consumir 480 kilocalorías. Obviamente, dependiendo del clima en el que se encuentren, de la altura y de las condiciones de manejo. Con respecto a los retiros de alimento, pues yo pienso que todas las casas genéticas coincidimos en que no existe nada escrito respecto a cuáles son los incrementos los retiros de alimento adecuados para los animales. Se debe tener en cuenta algunas variables, que son peso de huevo, peso del animal y porcentaje de producción. Aquí, por ejemplo, tengo dos casos de dos compañías que tuvieron resultados productivos muy eficientes. En la primera, ustedes observen que hasta semana 64, hasta el final del ciclo, tuvieron un retiro total del 7,1%, a semana 60 el 6,7%, pero a semana 40 solamente tuvieron un retiro del 1,8%. Esta otra compañía, que también tuvo un resultado exitoso, observen que tiene un retiro mucho más fuerte. Es 8,8% en este caso, a la semana 60, y un retiro hasta la semana 40 alrededor del 3,2%. Nuestra sugerencia de manera general es que no se sobrepasen entre el 2,5 y el 3,5% de retiro hasta la semana 40. Esto con el fin, obviamente, de que el animal tenga capacidad para poder persistir a lo largo del ciclo de producción. Ya prácticamente para terminar, tenemos nuestros objetivos de consumo y nuestros objetivos en nuestras recomendaciones de nutrición. Ustedes ven las diferentes fases del alimento. Alimento de iniciación hasta la cuarta semana, de crecimiento hasta la semana 15 o 17, prepostura de la semana 18 a 21, importantísimo porque la prepostura con un mayor nivel de energía lo que nos va a dar es la acumulación grasa que estamos buscando entre la semana 20 y 24. Un alimento fase 1 que inicialmente lo estamos manejando aquí en Colombia de cambio de fase 1 a fase 2 por peso de huevo, pero recientemente en lotes que son muy exitosos, nos estamos dando cuenta que es posible mantenerla un poco más allá, porque hay algo que es bien importante tener en cuenta. Aquí en Colombia tenemos muy controlado el tema de la medición del peso del huevo, pero COP
tiene un perfil de crecimiento de huevo diferente a las otras líneas genéticas. Entonces, mientras algunas líneas tienen el peso de huevo de 65 gramos a la semana 42-43, Coblo tiene la 38. Entonces, por eso consideramos que es importante analizar muy bien las estrategias de cambio de alimento, pero realmente estamos viendo que unos cambios de fase 1 a fase 2, acercándose a la semana 36-38, pueden ser un poco más efectivos. Eso es algo que ya con cada uno de ustedes, de nuestros clientes, en los momentos de las visitas, cuando estemos allá, vamos a discutir de una manera un poco más cercana. Esta es la última diapositiva y básicamente es para resumir cuáles fueron los puntos clave que consideramos nosotros como COP se deben tener en cuenta para que los otros sean exitosos. Para esta llave, para esta clave, los perfiles de peso, la uniformidad, el oscurecimiento y la conformación. Les agradezco muchísimo, era lo que tenía para compartir con ustedes. Quedo atento a sus preguntas y de nuevo mil gracias por la invitación y por permitirnos compartir nuestras experiencias. Muy amables.